Gracias, pues buenas noches a todos, qué gusto saludarles, verles en estas clases del curso Elevando la Visión Profética. Es muy importante por los tiempos que estamos viviendo, ¿no? El primer cuarto del siglo XXI, en el 2025, cuando vemos tantas señales, tantas ocasiones, circunstancias que se mueven en el mundo, en las familias, en las iglesias. Y la Biblia es la palabra bendita que siempre nos va a dar el consejo de Jesucristo, el consejo de los apóstoles, el consejo de los profetas. Y la gente profética debe de conocer algo de estos temas de esta escuela apostólica y profética Cima de Águilas. Hoy vamos a ver el fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu. Miren, yo no soy muy tendiente así al mesianismo. Realmente yo soy un cristiano evangélico, pero pues me gusta estudiar las raíces por el hecho de que tuve la oportunidad de viajar a Israel, de tener discipulado con personas que estudian mucho la Torá y todos estos escritos, como el doctor Ayala, por ejemplo. Eh, Que por cierto tengo su Biblia, bueno, la Biblia diacrónica hebraica, si alguien la quiere, está en oferta conmigo, pero no voy a hacer comerciales. Bueno, si ustedes ven, está ahí prendiéndose una Hanukkah o Hanukkilla. Hanukkilla es una forma de celebrar la Hanukkah, que es una fiesta pues judaica, esa sí es judaica. Y sin embargo, el Señor Jesucristo celebró esta fiesta. Ahí en el libro de Juan capítulo 10 dice que pues el Señor estaba en el templo en la fiesta de la dedicación. Es un contexto muy profundo que los que han estado estudiando conmigo las fiestas bíblicas en el tomo 3 nos llevaremos mucho tiempo a explicar lo que son las fiestas, entre ellas la fiesta de la dedicación que sí celebró el Señor. Y es cuando se celebra la dedicación del templo judío, que después fue destruido en en el año 70, ¿no? Después de Cristo. Los judíos se quedaron sin templo y ahora quieren edificar el tercer templo como una tercera ocasión de adoración, pero yo no entiendo cómo va a ser esa adoración si Jesucristo es el sacrificio perfecto. Ya no tenemos que sacrificar animales, ni borregos, ni chivos, ni cosas de esas, ¿no? Realmente construir el tercer templo y ese sacrificio sería una afrenta a Dios en lugar de una bendición. Jesús de Nazaret es el único sacrificio perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a quien amamos fervientemente. Pero regreso a este tema. Ustedes ven ahí en la portada de el fruto del Espíritu, ¿no? Que se está prendiendo un candelero de 9 velas. Ese se llama Januquilla. El candelero que normalmente se prende es la menora de 7 velas. La menora, bueno, representa a los 7 espíritus de Dios. En el libro de Isaías, capítulo 11, versículo 2, nos habla de los 7 espíritus de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo en la parte central, el espíritu de sabiduría, luego el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder. No hay poder sin consejo, ni consejo sin poder. Y luego también está el espíritu de conocimiento y el espíritu de temor de Jehová. Esto está en Isaías 11:2, pero no es el tema. Esa es la menor a los 7 espíritus de Dios.
Entonces, yo le pregunté alguna ocasión de veras en ferviente oración, bueno, pues ¿dónde entraba esto de un candelero de 9 velas, ¿no? Entonces tuve que estudiar todo sobre la fiesta de la dedicación, si el Señor Jesús participó o no y cómo participó. Em, entonces, bueno, todo este libro de los Macabeos hay que entenderlo para poder entender también el libro de Daniel, aunque el libro de Macabeos es un libro que no está en la Biblia Reina Valera. Son asuntos, digamos, escolásticos, ¿no? Pero le pregunto al espíritu hace años, bueno, ¿dónde entra esto de la Hanukkah, ¿no? ¿Por qué 9 velas? ¿Qué tiene que ver con el cristianismo? O sea, Espíritu Santo, tú que todo lo iluminas, yo le preguntaba, como profeta, ten la bondad, ten misericordia, revélame algo. Y entonces empezó a haber una convicción muy fuerte sobre el fruto del Espíritu. Y me dijo, ¿por qué son 9? Yo dije, porque son 9 los dones del Espíritu Santo que están en la primera carta a los Corintios capítulo 12, que ya estudiamos. Sin embargo, el Espíritu tan profundo, dice la Escritura que no hará nada Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y el Señor tuvo misericordia de mí y me reveló que son 9 porque también representa las 9 partes del fruto del Espíritu. Y entonces dije, caray, con razón, todo tiene una razón en tu palabra, todo tiene una razón de ser, ¿no? Entonces, después de haber orado por este precioso tema, nosotros podemos ver que el fruto del Espíritu solo se produce en los hijos de Dios, solo en aquellos que son nacidos de nuevo, solamente en los hijos del gran rey, ¿verdad? Es carácter, el fruto del Espíritu es carácter. Y en la medida que nosotros permitamos que el Espíritu Santo, que está en nuestros corazones, bendito sea el Señor, que nos dio este amor y esta promesa, dirija y ejerce influencia en nuestra vida, se empieza a destruir el poder del pecado, el poder de las obras de la naturaleza pecaminosa, el poder de la carne. En griego, la palabra carne es sarx, S-A-R-X, ¿verdad? Y por eso les decía que los que estudiaron guerra espiritual en otro curso, vimos las obras de la carne. Pero el fruto del Espíritu es lo que vamos a ver hoy. Miren, ahí está escrito en Gálatas 5. Pablo le dedica mucho, mucho a estas iglesias de Galacia, eh, sobre su espiritualidad, ¿no? Hay una parte donde Pablo les pone una santa regañiza, dice Gálatas insensatos. Algunos teólogos dicen que la traducción de la palabra que usa insensatos, Pablo, allí, es una expresión lépera, una expresión grosera, ¿no? Claro que los traductores bíblicos pues no van a poner ahí una majadería, ¿no? Porque pues como que no checa, pero Pablo era fuerte. Eh, Haga usted de cuenta que les decía, oh, Gálatas, ¿no? Usted se la sabe, usted se la sabe. Dice,
¿Quién les enseñó? ¿Van a acabar por la carne lo que ustedes empezaron en el espíritu? ¿No? Y dedica a Pablo a la carne y al espíritu, también en Romanos 8, ¿no? Romanos 7. Pero bueno, el tema es que son 9 eh, partes del fruto. No dice los frutos. Ojo, amados del Señor. Casi toda mi vida cristiana me he encontrado con este hierro, que la mayoría de los hermanos dicen los frutos. No, dice el fruto. Y esto quiere decir que el fruto es, yo lo veo como una naranja, como una mandarina, ¿sí? Que tiene gajos, ¿no? Que tiene gajos y está integrado, ¿no? Pero vamos a leer el texto, ¿no? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y decía que es fruto, no frutos, como esa mandarina en gajos que son parte de un solo fruto, ¿no? Es un ejemplo esto, ¿no? Eh, entonces, a partir de hoy, usted sabe que es un fruto que va todo integrado en diferentes partes, ¿no? Por ejemplo, pues usted sabe, ¿no? Que la naranja dulce crece con diferentes tamaños según las condiciones locales, ¿no? Comúnmente tiene 9 o 10 gajos, ¿no? Adentro. Yo soy agrónomo, ingeniero agrónomo, entonces generalmente una naranja tiene 10 gajos, 9, ¿no? Entonces, pero vean ustedes, ¿no? Es un fruto con 9 partes, ¿no? Y otra vez, vean ustedes, el fruto del Espíritu se produce en los hijos de Dios en la medida que el Hijo de Dios, la hija de Dios, que es una reina para Dios, un sacerdote, el Hijo de Dios para Dios, reyes y sacerdotes, permitimos que el Espíritu Santo dirija y ejerza una influencia en nuestro carácter, ¿no? En nuestro carácter, que se vaya destruyendo el poder de la carne. Las obras de la carne son más de 9, ¿no? Las obras de la carne, hay pecados morales, hay pecados religiosos, hay pecados de todo, ¿no? Pero, ¿qué debo de hacer? Yo creo que es la pregunta obligada de cada hijo de Dios que ama al reino. ¿Qué debo hacer para tener el fruto del Espíritu Santo? Porque yo cuando he pecado y me doy cuenta que estoy en la carne, por ejemplo, con un enojo que de enojo se vuelve ira, digo, esto ya no es de Dios, ¿no? Porque la ira no se complace con la justicia de Dios, ¿no? Bueno, yo sé que aquí no hay enojones, ¿verdad? No, gracias a Dios. Pero es la lucha entre la carne y el espíritu, ¿no? ¿Qué debo hacer para tener el fruto del espíritu? Se convierte en un proceso natural cuando nos rendimos al Espíritu Santo de Jesucristo en nuestros corazones. Y esto se refiere a dedicar tiempo, a desarrollar una relación con Él. Cuando el profeta Oseas decía, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento,
no se refiere al conocimiento intelectual, que ya me aprendí el Salmo 23 de memoria, ¿no? Ah, sí. No, se refiere al conocimiento vivencial, el conocimiento de Dios, de estar con Dios, de vivir con Dios. Y esto es dedicar tiempo, desarrollar, hermanos, una relación con Él, apreciar cuánto nos ama, comprender quién es Él y qué quiere Él de nosotros. Ese es el conocimiento. Y cuando comenzamos a rendirnos completamente a Jesús, al Espíritu Santo, entonces el fruto, el carácter empieza a emanar, empieza a aflorar, ¿verdad? Entonces, si nosotros leemos con detenimiento el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo distinguió que hay creyentes espirituales y hay creyentes carnales. Ambos son creyentes, pero hay unos espirituales y otros carnales. Un creyente lleno del Espíritu Santo es el que se puede llamar espiritual. Ese es nuestro anhelo, crecer a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Ahora, el creyente espiritual se diferencia de otro creyente que no es lleno del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan el ejemplo de la copita que pusimos que se iba llenando de agua? Sí. Hasta que llega a la llenura del Espíritu Santo. Y si sigue buscando más a Dios, llega el momento en que se empieza a derramar el Espíritu. Mi copa está rebosando. Eso es el derramamiento. Y luego el bautismo del Espíritu Santo es cuando ya la copita, el ser humano está ya inmerso completamente, ya está inmerso en el Espíritu, ¿no? Esa es la diferencia entre el creyente espiritual y aquel que no es todavía lleno. eh, y esta referencia se hace como cristiano carnal. El carnal es dominado aún por sus bajas pasiones, sus deseos, la vieja naturaleza adánica, ¿no? Mientras el espiritual es influenciado completamente por el espíritu, ¿verdad? Y entonces su vida será conocida por el fruto del espíritu y los dones del Espíritu Santo que Dios le ha dado y le ejerza, ¿no? El fruto es palpable a través del carácter. Es como ese bebé que yo lo veo sonriendo, inocente, ¿verdad? A través del carácter, de la personalidad del creyente, mientras que los dones se manifiestan en un servicio activo como miembros del cuerpo de Cristo. Hay que distinguir. El fruto tiene que ver con el carácter. Yo creo que el Señor decía, por sus frutos los conoceréis, es bueno, con lo que va dejando su carácter, ¿no? Con lo que va haciendo su carácter en la vida, ¿no? Entonces, el fruto ya lo vimos, está descrito en Gálatas 5, 22, 23, ¿no? Ahí está descrito y dice 9 virtudes espirituales que vamos a ir viendo en unos momentos: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Y le firma Pablo, dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Eh? Por eso les dice, Gálatas insensatos, ¿no? ¿Van a acabar en la carne si empezaron en el espíritu? No. Pablo era así, ¿no? Gloria a Dios. De veras que amemos la Biblia. La naturaleza del fruto del Espíritu es de origen divino, es divino, o sea.
No, el fruto del Espíritu es de Dios en nosotros, es Emanuel, ¿verdad? Con nosotros, pero con nosotros adentro de nosotros, ¿no? Es algo que solo Dios puede cambiar en el más vil pecador, ¿no? Eh, Ahora, cabe decir que, pues, eh, ¿cómo es el fruto, no? Ningún ser humano, ninguno, de forma natural, aunque posea una moral aparentemente irreprensible, ¿verdad? Como la del presidente Trump que se está defendiendo ahorita de todos los cosas que salen, ¿no? De los pecados de juventud y todas esas cosas que estoy viendo en YouTube luego. Bueno, ya me salí del tema. Pero ningún ser humano, aunque posea una moral irreprensible, no hay justo ni aun uno. No habemos ningún justo ni aun uno, ¿verdad? Eh, entonces, por sí mismo, aunque un ser humano pretenda cultivar todas las virtudes morales posibles, como hacían los estoicos, ¿no? En un sentido filosófico, ¿no? De cultivar la virtud, por sí mismos, desde la carne cultivar la virtud, pues es imposible, ¿no? No va a proyectar el fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu. ¿De quién es el fruto? Del Espíritu Santo, ¿no? Y bueno, es proyectada a través de hombres y mujeres como usted y como yo, que por su gracia hemos sido regenerados. Es volver eh, hechos de nuevo, nacidos de nuevo por el poder de Dios, ¿verdad? Efesios 5, 8, 14, textual lo define muy bien, se los voy a leer. Dice, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, ¿verdad? Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Dice, comprobando lo que es agradable al Señor, y decía Pablo, y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas, porque es vergonzoso hablar de lo que ellos hacen en secreto, ¿verdad? Pero cuando todas estas cosas son puestas en evidencia, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, la luz lo manifiesta todo, dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ahora, el fruto del Espíritu no hay cuando el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Bueno, pues ahí es donde se da a conocer el cristiano nacido de nuevo. Ahí se da a conocer el cristiano espiritual y el cristiano carnal, ¿verdad? Cabe decir que cuando el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis, pues no hay un fruto intermedio, ¿no? El Señor dijo, o fruto bueno o fruto malo, ¿no? Los frutos del Espíritu contra las obras de la carne, ¿no? ¿Recuerdan esa frase admirable del Señor, ¿no? Por sus frutos los conoceréis, ¿no? Eh, y él hace una metáfora maravillosa sobre los espinos y los abrojos y los buenos frutos, ¿no? Entonces, el Señor desea que nosotros seamos personas eh, de buenos frutos. Una y otra vez en las cartas paulinas
En toda literatura, las cartas juaninas, las cartas universales como las de Santiago, se insiste en que el cristiano debe ser buena gente, debe dejar que su carácter eh, aflore desde las raíces. El fruto viene desde las raíces, ¿no? Yo soy la vid verdadera, decía Jesús, ¿no? Ustedes son los pámpanos. Gálatas 5, 16, 24 dice, andad en el espíritu. Bueno, si alguien quiere leer esta diapositiva, se lo agradezco. ¿Quién lee así? ¿Alguien quiere hacerlo? En Gálatas 5, Yo, 16. Adelante, por favor. dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que, ay, a ver, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, A ver, perdón, Aide. Vamos a irlas contando una por una. Y si sabemos que ay, son 9 las ujú, partes del fruto del Espíritu, vamos a ver las obras de la carne. Adelante. Manifiestas son las obras de la ay, carne, que son, adelante. ajá, manifiestas son las obras de la carne, que son, uno, adulterio, dos, fornicación, tres, inmundicia, cuatro, lascivia, cinco, idolatría, seis, hechicerías, siete, enemistades, ocho, pleitos, nueve, celos y diez, iras, once, contiendas, doce, disensiones, trece, herejías, 14 envidias, 15 homicidios, 16 borracheras, 17 orgías y 18 y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es, uno, amor, dos, gozo, tres, paz, cuatro, paciencia, cinco, benignidad, seis, bondad, siete, fe, ocho, mansedumbre, nueve, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5, 16 al 24. Maravilloso este texto que hace una diferenciación, ¿verdad? Entre esos frutos del Espíritu y las obras de la carne, ¿no? Cuando vimos la guerra espiritual, bueno, pues vimos todo un análisis de las obras de la carne, y ya cuando son obras de la carne recurrentes, ¿no? Es decir, ya cuando se vuelven un estilo de vida en alguna persona, pues entonces se abren puertas para que los demonios entren, ¿no? Y ya entran pues, demonios de fornicación, demonios de borrachera, demonios, pero ya cuando es un pecado recurrente, pero ese no es el tema de hoy. Gloria a Jesucristo que nos dijo, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. El Señor nos dijo que, pues sí, todo árbol da buenos frutos, ¿no? Pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Así que por su fruto lo conoceréis, ¿no? ¿Acaso se recogen uvas, decía él, de los espinos o higos de los abrojos? Pues no, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a ver un análisis. Están en tus libros, trataré de ser breve porque es una clase intensa, tan solo estamos en la introducción, Dios mío. Vamos por partes. El amor, el amor, el amor. Alguien diga ágape. Ya estás aprendiendo griego. A ver, diga ágape o diga agapao.
Bueno, eso es amor, ¿no? Así aparece el texto bíblico. Y aquí viene una definición, ¿no? De Romanos 5:5 dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Ya vimos lo que es el derramamiento. Dice, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, ¿no? El amor, dice aquí, es el interés y búsqueda del mayor bien de otra persona sin móviles de ganancia personal, ¿no? ¿Verdad? El himno al amor, usted lo conoce en 1 Corintios 13:4 en adelante. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y luego dice algo así que, ay, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y lo más tremendo, el amor nunca dejará de ser. Y luego aquí entra un poquito en el sentido de los dones. Las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará, pero el amor nunca deja de ser, ¿no? Creo que esto es lo que necesitamos todos los cristianos de todos los tiempos, de todas las edades, niños, jóvenes, señoritas, niñas, ancianos, ancianas, hombres, mujeres, necesitamos este amor de Dios agapao, ¿no? Efesios 5:2 dice, y andad en amor. Fíjate nada más, ay Dios mío. Y andad en amor como también Cristo nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, ¿verdad? Y la insistencia del Hijo de Dios, bendito sea el Señor, es, este es mi mandamiento. Ah, que no tiene mandamientos. Sí, sí tiene mandatos. Que os améis unos a otros. Y luego dice la medida del amor. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Aleluya. Cuán grande es el Señor, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y amarás, y amarás, y amarás, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, eh, la doctrina cristiana, el amor es parte de la vida cristiana. Alguien puede hacer una oración muy breve para decir allá en casa en este momento una pausa y decir, Señor, lléname de tu amor. Vamos, dígalo. Sea sincero y diga, Señor, lléname de tu amor. Lo necesito, toda la vida lo he necesitado y siempre lo necesitaré. Hasta el fin, ¿verdad? Que Dios te bendiga, amado. Recibe amor, recibe el amor de Jesucristo. Bueno, hay algo más en el fruto del Espíritu, amados del Señor, el gozo. El gozo, diga usted cara, ¿verdad? Cara. Le estoy enseñando griego, por eso le digo que diga cara. No cara de rostro, no, no, sino cara de gozo, ¿no? Cara- Bueno, ponga cara de gozo, porque veo aquí algunos con cara de limón chupado. ¿Qué pasó? No, ponga su gozo. En el nombre del Señor. A ver, déjenme ver quién tiene cara de limón chupado. Aquí lo veo. Ah, qué agrio, ¿no? No, no, no. Oiga, ¿no se han tomado un tecito de chaparro amargoso? Ese que cura la bilis. Ay, o de ajenjo, ¿no? Ah, no, 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 no. Usted no tiene cara de ajenjo, ¿no? El ajenjo es bíblico, ¿eh? Fíjate que cuando tomamos las fiestas bíblicas,
nosotros tomamos la Pascua una vez al año aquí en casa e invitamos a algunos hermanos que pues, están allegados bajo la cobertura y juntos comemos la Pascua, ¿no? Y dentro de la Pascua hay una parte que dice que se comen hierbas amargas y le ponemos ahí un poquito de ajenjo. ¿Está ha probado usted el ajenjo? Ay, qué feo. ¡Ah! No hace pensar. Y la Biblia habla de eso, ¿eh? Bueno, pero bueno, no es el tema. El tema es el gozo bendito del Espíritu Santo, que en griego se dice cara. El gozo es lo opuesto al pesimismo. El gozo es la sensación de alegría con el amor. Como dice el Salmo 119:16, me regocijaré en tus estatutos. Regocijar, hay una parte de la Biblia en el Nuevo Testamento que dice, regocijaos en el Señor siempre. No es gozaos, ¿eh? Es o sea, otra vez, el prefijo re es regocijaos. Me regocijaré, ¿verdad? Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Bueno, esa carta a los Corintios ese pasaje nos revela una combinación de amor con gozo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, y decía Pablo, pues aunque hay tribulaciones, necesidades, angustias, y Pablo decía, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, eh, dice, me gozo por ustedes, ¿no? ¿No? Entonces, bueno, vemos la siguiente diapositiva. ¿Alguien quiere leer, por favor, esta diapositiva en Primera de Pedro 1:8? Me gusta el Yo lo versículo. leo, Adelante. yo lo leo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Primera de Pedro 1:8. Algunas veces los politeístas, los idólatras, nos dicen, oye, pues ustedes no tienen una imagen de Cristo, ¿cómo aman a Cristo? ¿No? Y el propio Señor Jesús dijo, ¿verdad? Más bienaventurados son, se lo dijo a Tomás, ¿eh? Ese de quien se dice el dicho, yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Y el Señor le dijo, más bienaventurados son los que no viendo creyeron y ustedes, amados del Señor que están en este curso precioso, a quien amáis sin haberle visto. Un día le verás. ¿Cuántos quieren verle cara a cara? Ah, ponga usted su mano así si quiere verle cara a cara. Gloria a Dios. Bueno, pero hay un precio especial para verlo, ¿no? ¿A poco no? No me diga usted que no. ¿Te digo cuál es el precio? ¿O quién me lo dice? Sin santidad, nadie verá al Señor. Entonces, el precio es santidad. Ahora, la santidad no quiere que estés así con una cara de piadoso, así, y que tengas una aura aquí, un halo, y ay, que santito de los santeros, no. La palabra agios, santos, significa apartado. Para eso te llamó el Señor, para que vivas apartado para Dios. Tu vida tiene ese propósito, ese sentido. Eres una persona apartada para Dios. ¿Verdad? ¿Quién leyó? A ver si lo vuelve a leer, Primera de Pedro 1:8, por favor. Amén, amén. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo,
aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Primera de Pedro 1:8. Os alegráis con gozo inefable y glorioso, ¿verdad? De que un día lo vamos a ver. Así que, hermano, cuando esté la tristeza, ora, ¿verdad? Ora. Cuando estés pasando una prueba, pues suelta tus lagrimitas, pero sabemos que no son de cocodrilo, sino que son sinceras delante del Señor, y después de esas lágrimas viene el gozo. ¿Eh? Siempre, siempre es algo que el Señor nos da, su gozo. Decía un profeta, y lo vuelvo a repetir hoy, el gozo del Señor es mi fortaleza. Aleluya. Bueno, vamos al otro, aparte del fruto del Espíritu, que es la paz. Pero la paz no es en el sentido de ausencia de guerra, no es como que estamos orando ahorita porque ya termine esa hecatombe ahí en la franja de Gaza que están dando los sionistas, ¿verdad? Algunos dicen, no, es que tienes que apoyar a Israel. Sí, sí, yo lo apoyo, pero pues, oye, la guerra no me gusta, ¿eh? O sea, yo creo que mm, al Señor tampoco. Y la paz que se refiere no es esa paz que el mundo da, sino se refiere a la paz Eirene. A ver, diga usted, Eirene, Eirene, como mi hermana Irene, la de Acapulco, ¿verdad? Eirene, ya está usted aprendiendo griego. Paz, Eirene, es esa paz que el Señor dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo las da, ¿no? La paz, en este sentido, amados del Señor, es la tranquilidad segura del alma. La paz, es lo opuesto al miedo, al terror. La paz, se siente bonito vivir en paz. Los que caminan en paz, pues caminan sin remordimientos porque sabemos que ya nos perdonó. Eh, Son los que conocen que pues no tenemos de qué avergonzarnos porque Él llevó ya todo en la cruz. Bendito sea mi Señor y Salvador, ¿verdad? Entonces, esta paz pues no debe ser espantada por nada ni por nadie, ¿verdad? Es la paz que el mundo no ofrece, es la paz la que ofrece el Señor. ¿Alguien quiere leer, por favor, esta parte en Isaías 53:5? Yo, es la paz que el mundo no ofrece, es la paz que ofrece el Señor. La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, si, ni tenga miedo. Juan 14:27. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. A veces nos puede visitar una inquietud por un familiar muy enfermo o una situación crítica, alguna, no sé, situación difícil. Alguien el domingo nos dijo que sufrió un accidente y sí nos turbó un poquito, a mi esposa y a mí, y empezamos a orar y ya sentimos paz. Cuando sentimos paz, al poco rato nos dicen, no, no, ya pasó, ya pasó. Bendito sea el Señor, el castigo de nuestra paz. El cristiano está llamado a vivir con una paz interior, ¿verdad? Porque el castigo fue sobre él para que nosotros tuviéramos paz, ¿no? Así que gracias, Señor, por la paz. Haga usted una oración por la paz. Ponga su mano en su corazón y diga, Señor, tú eres mi paz, tú eres mi shalom. Tú eres también mi gozo y mi paz, Señor. Gracias.
Gracias. Dame paz todos los días de mi vida. Gracias, Señor. Otra de las partes del fruto del Espíritu, amados del Señor, es la paciencia. Y le voy a decir la palabra en griego. A ver, repita usted, macrotumía. Macrotomía. Macrotumía, ¿verdad? Bueno, Cro- la paciencia es como esa niña que está esperando que pique el pez, que pique el pez, ¿verdad? Ahí con su caña de pescar en las orillas de un río. Tú tienes que tener paciencia. Esa es parte del fruto del Espíritu, paciencia en medio de todos, es constancia, es conformidad, es ser lento para el enojo o para la desesperación, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué necesidad hay de paciencia, verdad? Eh, Así que, bueno, macrotumia, ¿no? A ver, les voy a pasar una persona que no tiene tanta paciencia, se van a sorprender. Y a ver quién lee el versículo. Ahora le pedimos a Aide para que salga en la grabación también. Ese niño Sí, tendrá paciencia. Ay, nada más de verlo, ¿verdad? Lee, por favor, lo que es la amén. macrotumia. Sí, amén. Colosenses 1:11. Paciencia es la capacidad de resistir ante la prueba sin enojarse, resentirse o desalentarse. Colosenses 1:11 dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Amén. Y aquí claramente Colosenses nos está diciendo que la paciencia verdadera proviene del Señor, ¿no? Es resistir una prueba sin enojarse, sin apresurarse, y es parte del carácter que el Señor está haciendo en ti cada día, el fruto del Espíritu, ¿verdad? Bendito sea el Señor que nos llama a ser pacientes, ¿verdad? Bueno, vamos a ver otra parte que es la benignidad, ¿eh? Benignidad. A ver, algunos me han preguntado, a ver, dígame cuál es la diferencia entre benignidad y cuál es la diferencia entre bondad. A ver, pues requiere revelación, ¿verdad? Porque como es fruto, pues van juntos, ¿no? Pero benignidad, a ver, diga usted, crestotes, ¿no? ¿Verdad? Estaría bien ponerle este apodo a algún hermano de por aquí. A ver, déjeme ver a quién le ponemos el crestotes. No, no es cierto, hermano. No es cierto. Esto quiere decir que es benigno, ¿no? La benignidad, la benignidad. Eh, ¿Alguien quiere leer este salmo, por favor? Yo, Adelante. Salmo 145:9. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Gracias, hermano. Yo creo que no me estaba yo refiriendo a que te ibas a hacer. Es- Gracias. Bueno es Jehová, bueno, tiene una benignidad, bendito sea Él, porque de veras que es bien bueno. La benignidad es bondad, pero con ternura. ¿Sí me entiende? No basta con ser bueno, sino que la benignidad es la bondad, pero con compasión, con dulzura, bendito sea el Señor. Pida usted benignidad para su carácter, ¿verdad? Yo le pido al Señor, dame benignidad, de verdad, ¿no? Esa dulzura, como esa mamá que le está dando un besito a su bebé en la mano, ¿verdad? Una dulzura total, no parcial, ¿verdad? Es no querer ni buscar ofender a nadie, ¿no? Ni causarle dolor.
De veras que hace falta tanta benignidad en nuestro mundo. En nuestro mundo hay personas bien cortantes, bien mala onda, personas que a veces hasta nos insultan, ¿verdad? Con su forma de vernos, hablarnos. En el mundo hace falta benignidad, ¿verdad? Este, por ejemplo, ¿no? Que no ayudan al cieguito a atravesar la calle o no le abren la puerta a las señoras de edad, ¿verdad? Eh, ya se acabó eso de que ayuden a alguien que venga con los paquetes, ¿verdad? También porque pues, hay tanto ladrón que dicen mejor no le suelto mis paquetes. Pero esa benignidad nos falta, ¿no? Hay personas que se ríen de las desgracias de los demás, ¿eh? ¿Verdad? Y tratan de mostrar su superioridad pasando por encima de los demás, ¿no? Hace falta este mundo benignidad. Señor, ayúdanos que podamos ser identificados siquiera de vez en cuando como personas cristotes, ¿no? Benignos. Hacer obras pensadas en los demás, ¿no? ¿Se acuerdan del buen samaritano? El buen samaritano, ese fue benigno, 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 benigno. O sea, no fue bueno. Bueno, sí fue bueno, pero no solo bueno, sino fue benigno. ¿Mm? Y por eso Efesios 4, 31, 32, ¿alguien lo quiere leer, por favor? Ahí donde está el buen samaritano. Amén, amén. Quítense de vosotras toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Filipenses 4, 31, 32. Alguien diga ya en casa, gracias Señor por estarme hablando. Gracias Espíritu Santo por estarme hablando. Gracias. Bueno, decíamos que la benignidad está asociada con la bondad. Eh, la benignidad se refiere a algo que hace el bien, pero con dulzura, ¿no? Con amor, ¿no? Eh, una vez el Señor dio esa parábola del buen samaritano, ¿no? Vamos a ver lo que es la bondad. La bondad se diferencia de la benignidad, aunque van juntas con el mismo fruto. La bondad, repite usted allá en casa, agatosune. Agatosune. Ya está usted aprendiendo griego. Agatosune. Y dicen que el griego es más fácil que el hebreo, ¿eh? Y de veras que sí. Agatosune es bondad, ¿verdad? Este término significa hacer lo bueno. También en la corrección, ¿no? Es la benignidad, pero en obras, ¿no? Con hechos, ¿no? ¿Verdad? Romanos 15, 14 nos habla de eso. A ver si alguien lo quiere leer y tiene la bondad de leer este versículo, Romanos 15, 14 y también Efesios 5, 9. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Romanos 15, 14. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Efesios 5, 9. Vean cómo Pablo decía, ustedes son tan bondadosos de manera que pueden llamarse la atención los unos a los otros, porque lo van a hacer con bondad, ¿no? Es decir, sin regaño, sin enojo, sin soberbia, ¿no?
sin nada de las obras de la carne. Esa es bondad, Agatosune. Bendito Dios. Ponga su mano en su corazón y dígale al Señor, Padre, hazme una persona bondadosa. A veces dígale, he olvidado en un mundo tan duro ser bondadoso. Ayúdanos a ser distinguidos, Señor Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Ahí viene esa bondad, el fruto del Espíritu es maravilloso. Eh, Hay otra parte que es pistis. Alguien diga pistis, pistis, que significa fe. En griego es fe, pistis, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Es la fe que brota y crece en el corazón, no aparentando, ay, que soy un hombre o una mujer de fe, creyendo así, que tengo toda la confianza en Dios. No, la fe es genuina, ¿no? Me recuerdo cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice, una fe no fingida, ¿no? Eh, de tu madre y de tu abuela, le decía, ¿no? Entonces, pues fe es tener una confianza completamente en Dios, ¿no? Es una entera confianza en Dios, ¿no? Vamos a leer lo que es pistis, ¿verdad? Si alguien quiere leer Hebreos 11:1, por favor. Es la fe que va creciendo, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, Romanos 10:17. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, Hebreos 11:3. Vean, aquí quiero distinguir que el fruto del Espíritu en sí mismo es fe, nos da fe. Ya hay una fe natural en el corazón del cristiano, pero quiero distinguir la fe como don, es una, la fe como don del Espíritu y la fe como fruto del Espíritu. A ver si me puedes entender este concepto. Yo le pido en este momento a Dios que te lleve a esa reflexión, ¿no? Eh, esta fe que es por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Esta fe que es certeza, que es convicción, y la fe como don tiene una ligera diferenciación. Gloria al Señor. Vamos, pide usted fe, dígale, Señor, hazme una persona de fe. Hazme una persona que irradie fe, que transmita fe, que mi vida traiga fe. Este es un asunto de fe, ¿verdad? ¿Quién es el autor de la fe? Es Jesucristo. Jesucristo. El autor, y no solo el autor, es el consumador de la fe, bendito sea. Bueno, estamos viendo el fruto del Espíritu y hay otro que es la mansedumbre. Otra parte, el fruto del Espíritu es mansedumbre. ¿Cómo es esto del fruto del Espíritu? Bueno, mansedumbre. La otra vez estaba viendo un documental de cómo doman los caballos Mustang. Los caballos Mustang son no la marca de carro, ¿no? Sino Mustang es un caballo que crece en las praderas, libre, salvaje, ¿no? Y cuando lo lazan y lo hacen apacible, lo hacen sumiso, es que hay mansedumbre, ¿no? Entonces, pero cuesta trabajo, hacerlos mansos, ¿no? Eh, Tienen que cabalgarlos, lazarlos, darles vueltas y vueltas y
hasta que se vuelven ya apacibles y sumisos. Así es el carácter de muchos, ¿eh? De muchos de nosotros. Necesitamos esa mansedumbre. Es un fruto nacido en el corazón. Ahora, por ahí he oído un dicho que dice, pues somos mansos, pero no somos mensos. Es cierto, es cierto. Eh, la mansedumbre no significa cobardía ni tontería, ¿no? Verdades, sino tranquilos, ¿no? Apacibles, sumisos, ¿no? La mansedumbre también implica que cuando se nos haga daño incluso o abuse de nosotros, pues gracias por el infinito don del perdón que Dios nos puede dar, ¿verdad? No debemos guardar ni mostrar resentimientos o amenazar vengarnos, ay Dios mío. Por eso dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia, los unos a los otros en amor. Me gusta esa diapositiva porque luego dicen, ay, se están peleando como perros y gatos, ¿no? Bueno, esta diapositiva. Yo tengo un perro que como le ladra a los gatos y los eh, pone muy inquietos, ¿no? Y eso que es un perro mansito, ¿verdad? Pero bueno, es cuestión de carácter. Repito, el fruto del Espíritu es carácter, la mansedumbre es carácter, ¿no? Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia, los unos a los otros en amor. Así que esto hace falta con los matrimonios también, ¿verdad? De nosotros, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos también a veces. Bueno, pida a Dios mansedumbre. Deténgase un poquito y dígale, Señor, dame mansedumbre. Para que no sea yo como el caballo, como el mulo que tienen que ponerle eh, de ojeras, ¿no? O tienen que refrenarlo, ¿verdad? Que no es manso. Jesús decía, aprendan de mí. ¿Y qué debo de aprender, Señor? Aprendan de mí. Que soy manso y humilde de corazón. Y Jesús, amado, es nuestro ejemplo en todo. Bueno, vamos a continuar con otra parte del fruto del Espíritu, que es la templanza. Ecrateia. A ver, diga usted, ecrateia. Bueno, esta es tu clase de griego de esta noche. Ecrateia. Y vemos ahí esta imagen de un león. Templanza eh, es un león, pero controlado, ¿no? No está hecho una fiera, sino. Templanza significa en el fruto fuerza, poder, dominio de sí mismo. Templanza es una autonegación para el ofrecimiento de los placeres, las pasiones de la carne, es el dominio propio, es saber contener, dominar a través del espíritu al alma y el alma al cuerpo y tener esa manera de ser dominada. La carne es débil. Y por eso necesitamos la templanza y la oración, por supuesto. La oración nos va a dar templanza, ¿verdad?
Entonces, vean ustedes, vamos a ver en un momento un versículo donde habla de la templanza y de toda una serie de virtudes, ¿no? Es una parte del perfeccionamiento cristiano. El camino cristiano requiere del fruto, ¿eh? Del fruto del Espíritu, sin duda alguna. Por favor, alguien lee este versículo. Amén. Dice, segunda de Pedro 1, del 5 al 7. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Santo Dios. Esto lo escribió ese Pedro transformado, ese Pedro que estuvo 3 años y medio con el Señor, era del círculo íntimo del Señor, pero alguna vez le negó. Em, Creo que cuando nos falta algo del fruto del Espíritu, en cierta forma, estamos negando, ¿no? Al Rey de Gloria. Y por eso este Pedro, transformado, ya lleno del Espíritu, que cuando predicó, 3,000 personas creyeron, levantaron la mano y fueron bautizados en ese sermón de Pedro. ¿Cómo me hubiera gustado estar ahí para oírlo, verdad? Y para decir, Dios mío, eh, qué transformaciones haces tú, Señor, ¿verdad? Y este Pedro ya escribe, ya en su segunda carta, ya está, pues, caminado, experimentado en el camino cristiano, entonces hace una carta y va poniendo virtudes, ¿no? Añádenle, pónganle un poquito más. A lo que ya tienes, ponle más. Y ya tienes, pues ahora ponle más de esto. Y ahora ponle más del otro, ¿no? Hasta que quede bien. Es como cuando haces un platillo y estás cocinando. Ponle un poquito hasta que quede bien, ¿no? Y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. ¿Ya tienes templanza o dominio propio? Bueno, pues ahora paciencia. Y bueno, ya le puse paciencia. Pues ahora ponle piedad, ¿no? Y hasta que llegas al punto del amor. El amor de Dios, el amor de Cristo, ese amor que todos necesitamos, pero gracias que tenemos al Señor Jesucristo, ¿verdad? Él es de verdad, el carácter perfecto. Y esta es la meta, hermanos, en 2 Corintios 2:14. Dice así, sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes. Y por medio de nosotros, esparce por todas partes la fragancia de su olor, ¿verdad? Gracias a Dios por este tema tan especial que nos dio el Espíritu Santo a todos nosotros para recordarnos que somos de Cristo, que somos cristianos, que estamos llamados a tener un carácter de reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Bueno, terminamos esta clase. Muchas gracias.